Hola, nuevamente una semana más. Queremos compartir con ustedes un pequeño resumen de las escrituras de los 66 libros de la Biblia. Pequeño resumen de unos 10-15 minutos que son mapas mentales. En esta semana, pues, queremos compartir un nuevo capítulo apasionante. Esta semana es eh, un libro que te animo a que puedas leerlo con tranquilidad, ya que tiene mucha enseñanza. Somos un ministerio, Expo Museo, que se llama Viva la Biblia, eh, y bueno, pues tenemos el gusto de poder transmitir estas pequeñas clases. En esta semana vamos a tocar Segunda de Reyes. El resumen de este libro son los reyes de Israel y de Judá. Esto también forman parte de lo que es los libros históricos, como Primera de Reyes, como Samuel, etcétera. ¿Quién lo escribió? Bueno, pues como Primera de Samuel, su autor es desconocido, no se sabe el personaje, el autor es anónimo, pero sí sabemos que fue escrito en el 560-550 antes de Cristo. El contenido de este libro, por recordarles que la historia son de dos reinos de Israel y de Judá, desde la última parte del reinado de Ocosías en Israel y de Jorán en Judá hasta el tiempo del cautiverio. Entonces, aquí hemos visto como en Primera de Reyes, cómo es dividido este reino de Jeroboam y Roboam a causa de un problema que te animo a que lo puedas estudiar, ya que esto trata de un pequeño resumen. Y bueno, este es el contenido, la base de este libro. El autor va a relatar un periodo de mucho dolor y sufrimiento porque estos reinos hicieron lo malo delante de Dios y se entregaron a la idolatría, a la prostitución y a la corrupción. Y por supuesto esto tiene delante de Dios, delante de los ojos de Dios, pues un juicio. Entonces Dios permite ese sufrimiento y ese dolor, ese tiempo de dolor por causa de la corrupción. La división del libro, recordarles que es como Primera de Reyes, que formaban un solo libro oficialmente o originalmente. Se cree que probablemente cuando se tradujo del hebreo al griego es que se separaron los dos libros. Este libro consta de 25 capítulos para que puedas memorizarlo. La formación del libro, Primera y Segunda de Reyes, es el resultado de una compilación, como dijimos ya en el de Primera de Reyes, de varios libros o documentos escritos, incluyendo Primera y Segunda de Crónicas. Es decir, que vemos que el autor estaba interesado en registrar una serie de acontecimientos originales que ocurrieron, verídicos, y tuvo que buscar en otros libros históricos, de tal manera que acudió, registró o buscó para compilar Primera y Segunda de Reyes. Los personajes importantes de este libro de Primera de Reyes, por un lado está el profeta Elías, el profeta de fuego, y por otro su sustituto, Eliseo, que llegaría también pues a ser un gran siervo y un gran profeta de Dios. Son los dos personajes más importantes, principales que tiene este libro. Merece la pena que lo puedas leer porque la verdad es que tiene muchas, muchas cosas muy interesantes. Por un lado, Eliseo pide fuego para destruir a sus enemigos. En el capítulo 1 del 11 al 17, vemos que ahí, por ejemplo, muchos le reconocen como el profeta de fuego. Algunos milagros que hizo Eliseo, por ejemplo, divide el río Jordán, como Moisés, en el capítulo 2 al 8. Del 2, capítulo 2, del 20 al 22, cura unas aguas de cómo pues un ejército tiene que beber agua y el agua están malas y bueno, pues él las cura, hace un acto ahí de una planta la echa y cura el agua, un milagro que, bueno, quitando el milagro de Jesús de convertir el agua en vino, pues no ha habido
nada parecido. También otro milagro que él hace, que aumenta el aceite de la viuda en el capítulo 4, aquella viuda que no tenía que comer y él dice, dame primero a mí, y cuando él come, pues él obra un milagro y lo multiplica. También resucita a un joven, el capítulo 4, verso 32, de esa viuda, se le muere y tiene la oportunidad de orar por él, resucitarlo, es decir, que era un profeta grande de Dios que resucitaba muertos. También purifica en otro momento los alimentos nocivos de una comida que había muerte. Entonces, pues él también era un profeta que hacía que la comida no perjudicara al cuerpo. Y también vemos la historia de aquel siervo militar, Namán, cura a Namán de aquella lepra, leproso, de aquel general del ejército. Y vemos también cómo hace flotar un hacha en el capítulo 6 para testimonio de todos los que estaban allí, porque era un hacha prestada y aquel hombre pues dice, Dios mío, que es un hacha prestada, por favor alguien haga algo. Entonces el profeta tiene compasión y hace flotar ese hacha para que pudiera devolverla. Esos son los milagros que hace este gran profeta, este gran siervo de Dios. Y resumiendo el libro, por un lado, tenemos los últimos días de Elías, el profeta Elías, tenemos el inicio del ministerio de su sucesor, de Eliseo. También en este libro vemos que Eliseo cura a Naamán y a Giezi queda leproso por causa de su mala actitud en cuanto al dinero. También vemos la historia de la mujer sulamita y otros hechos del profeta Eliseo. También nos encontramos el buen reinado del rey Joás, cómo es que reina perfectamente. Por el contrario, el perverso reinado de Manasés, un rey malvado. El buen reinado de Ezequías también entra dentro de esta historia, de este libro, Segunda de Reyes. Y el último rey bueno, que le llamo así, que no da su nombre, pero le habla de último rey bueno. Y también los reyes perversos que conducen al cautiverio. Por causa de estos reyes malos es que Dios permite que entre el cautiverio en los judíos, en Israel. Y bueno, pues por causa de la desobediencia, para que luego no digamos que la desobediencia no tiene repercusiones. Hasta aquí es el resumen de este Segunda de Reyes, pues esperando que sea de mucha bendición. Te animo a que puedas leer una vez más, perdona que se insista, porque es un libro que no tiene desperdicio, tiene tantas cosas importantes, tantas enseñanzas, tantas historias bonitas, que te animo a que puedas leerlo tranquilamente, estudiarlo y escudriñar las escrituras. Que Dios te bendiga grandemente, esperando que, bueno, que sea de mucha bendición y de edificación para ustedes.